Y lo segundo es que hay patologías cardiovasculares que nos pueden llevar a un abdomen agudo. Y vamos a hablar específicamente de la oclusión de los vasos mesentéricos. Había por allá un filósofo de la cirugía que llamaba Alexander Cockins, que decía que la oclusión de los vasos mesentéricos es una de esas condiciones en las que el diagnóstico es imposible, el pronóstico es desesperado y el tratamiento es casi inútil. Lástima que este apunte pierde en la traducción porque el hombre, en inglés en el original termina rimando. Dice, el diagnóstico es useless, no, perdón, ya me olvidó. Bueno, impossible, desesperado dices hopeless y el tratamiento inútil es useless. Entonces hace como una rima interesante en su máxima, pues. ¿Cuál es el problema? Que es que esto hoy en día, ya muy entrada la tercera década del siglo XXI, sigue siendo verdad. De hecho, en español, trombosis mesentérica le cambian las letras y lo vuelven trombosis cementérica, porque es una patología que con supremamente grande frecuencia es mortal. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para poder diagnosticar a tiempo y tratar de prevenir que el paciente que tiene una isquemia apenas iniciando llegue a una gangrena difusa del intestino delgado y termine o con un síndrome de intestino corto, que es una de las peores cosas que le pueden pasar a uno en cuanto a su calidad de vida, o que termine muerto. Entonces, vamos a hacer una definición del problema. La isquemia mesentérica es una caída súbita de la perfusión del intestino delgado, ¿sí? Es decir, teníamos una perfusión, digamos, relativamente normal, o que era suficiente para las reservas del intestino en condiciones basales, en reposo, no hablemos en momentos de digestión, y de un momento a otro esa perfusión se perdió por X o Y motivo y se presentó entonces una caída de la oxigenación del intestino. Eso rápidamente va a empezar a causar liberación de mediadores, va a inactivar el movimiento intestinal y va a producir un dolor abdominal que es de localización típicamente central, es un dolor del mesogastrio, ¿sí? Punto importante, que muchas veces los pacientes no manifiestan mucho dolor, me duele, es un dolorcito como sordo, inespecífico, pero no es un dolor muy ruidoso. Sin embargo, con el paso de las horas, el dolor de este paciente se va a volver prácticamente insoportable. Uno ve pacientes que dan gritos de dolor cuando tienen isquemia mesentérica, pero que en el momento en el que ustedes van a examinar al paciente, el abdomen no se ve muy distendido, no se ve muy defendido, no buscan signos de irritación peritoneal y no los van a encontrar. Y uno como que se tranquiliza con eso. El mensaje es, no se tranquilicen. Paciente con mucho dolor abdominal, pero que no tenga signos peritoneales, es sospechoso de isquemia mesentérica. ¿Cuál es el problema? Que el compromiso de las capas del intestino, es decir, desde mucosa, submucosa, muscular de la mucosa, capa muscular y capa serosa, cada vez que aumente el compromiso, el dolor va a aumentar. Cada vez que aumente el espesor del compromiso, la posibilidad de que este paciente fallezca o tenga una pérdida intestinal importante es mayor. Y cuando ya hay signos de irritación peritoneal, es que ya tenemos una gangrena, ya está comprometida la serosa, se perforó el intestino, peritonitis, llore. ¿Qué tipos de isquemia mesentérica conocemos? Conocemos la isquemia mesentérica trombótica, la embólica, la no oclusiva y la venosa. Bueno, ¿quién quiere aventurarse a decir cuál es la diferencia entre una trombosis embólica y una trombótica? Sería el coágulo. Émbolos inferiores Se formó en miembros inferiores. ¿Y por dónde viajó? No, pues que, hermano, le tocó comprometerse con su respuesta. Si se formó en miembros inferiores, ¿por dónde tiene que pasar el coágulo para llegar hasta el intestino? ¿Hasta dónde? Tendría que subir hasta el corazón, pasar a través de un defecto del tabique interauricular, por ejemplo, ahí sí pasar las cavidades izquierdas y llegar al tracto digestivo por vía arterial, ¿cierto? Eso se llama una embolia paradójica. Posible, poco probable porque no es tan común. Generalmente uno de esos que se formaban en extremidades inferiores pasan de la vía venosa a la vía arterial a través de un foramen oval, generalmente embolizan arriba hacia la cabeza, pero pues es
Posible, pero poco probable. No, la diferencia entre embólico y trombótico es, embólico, el trombo se formó a distancia. Trombótico, el coágulo se formó en ese sitio, ¿sí? Entonces, la trombótica es el paciente que tiene ya algo de enfermedad de la circulación de la arteria mesentérica superior, que también tiene enfermedad en las otras arterias que irrigan el tracto digestivo, que son ¿cuáles? No escucho, ánimo. Ajá. Perfecto, listo. No, vamos, esto interactuemos, pero es que eso clase magistral solita es muy aburridora. A mí me gusta que hablen. Y como hoy no estamos calificando a nadie, mejor todavía. Hay derecho a equivocarse y aprendemos todos. Bueno, muy bien. Entonces, trombótica se formó ahí, embólica se formó en otro lado y llegó hasta allá. ¿Qué condiciones causan la trombótica? Entonces, hay enfermedad arterial del tracto digestivo, particularmente de la arteria mesentérica superior, pero también puede haber un compromiso importante del tronco celíaco. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de vasos sanguíneos colaterales que se originan en el tronco celíaco y sus ramas, como arteria gastroepiploica, arteria gastroduodenal, arterias pancreáticas, que pueden dar flujo colateral a ramas un poco más distales de la arteria mesentérica superior y que en este caso pueden, digamos, causar que el paciente se, entre comillas, defienda. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que si por alguna situación el flujo es muy lento y hay coagulación de la sangre en esas zonas de circulación colateral, entonces ahí sí el intestino pierde su mecanismo de defensa, se habla de lo que se llama trombosis mesentérica, se presenta la isquemia, la gangrena y todas las demás cosas que vamos a discutir ahorita. Embólica, entonces el coágulo se formó en otro lado distinto. ¿Típicamente en dónde? En el Callao. No, eso es muy bulloso. ¿Dónde? ¿Dónde? Fácil. Arritmia muy frecuente, una arritmia extremadamente frecuente y causa muchas... Listo. Entonces se formó en la aurícula izquierda. El corazón lo disparó y allá fue a parar. ¿Por qué fue a parar allá? Simple. Cuestión de anatomía y ahorita les voy a mostrar la anatomía. La arteria mesentérica inferior sale casi que vertical de la aorta. Sale en un ángulo muy agudo. A diferencia del tronco celíaco que sale en un ángulo casi que recto desde la aorta. Entonces, no es frecuente que uno emboliza el tronco celíaco. Uno emboliza mucho más fácil a la arteria mesentérica superior. No quiere decir que no pase, pero emboliza más fácil a la mesentérica superior. ¿Qué otra situación de embolia? ¿Alguien dijo el callado aórtico? Perfecto. ¿Qué otra? También relativamente frecuente. Pues de hecho, causa de muerte más frecuente en el mundo. ¿Mm? No, en el mundo, no hablemos de Colombia. Pues de Colombia, no de Medellín, porque en otras partes de Colombia la gente sí se muere de eso. ¿Perdón? Esas son, por ejemplo, las del Callao. Pero no se nos olvide que personas que hacen un infarto de miocardio pueden hacer trombosis dentro del ventrículo izquierdo y esos trombos que se forman en el ventrículo izquierdo también tienen el mismo potencial embolígeno que un trombo que se formó en la aurícula izquierda. ¿Estamos? Bueno, no oclusiva. Paciente que tiene sus arterias bonitas. ¿Qué se te ocurre? Sí, señor, perfecto. Hipoperfusión. ¿Hipoperfusión secundaria qué? Choque de cualquier causa, ¿sí? Choque hipovolémico, choque distributivo, choque traumático, choque cardiogénico, el nombre que le quieran poner. Hipoperfusión. Y lo segundo, una estrategia que se utiliza normalmente en medicina para el manejo de los pacientes con choque, que es el uso de agentes vasoconstrictores para tratar de elevar las presiones sistémicas. El hecho de tratar de proteger corazón, riñones y cerebro con agentes vasoconstrictores también tiene damnificados. Y uno de los principales damnificados en esta situación es el intestino. Entonces no se nos olvide. ¿De acuerdo? Ah, bueno, y la venosa, que es cuando hay una, háganse de cuenta una TVP, una trombosis venosa profunda, pero en vez de estar tapadas venas femorales, poplíteas, etcétera, están tapadas las venas de las ramas venosas mesentéricas superiores. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre eso? Ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de la trombosis venosa mesentérica. Anatomía quirúrgica. Entonces, miren acá que esta es la arteria mesentérica superior. Perdón, es esta. Esta es la mesentérica superior, esta es la inferior. La mesentérica superior sale en un ángulo muy agudo desde la aorta, detrásito del páncreas,
aquí más arribita estaría saliendo el tronco celíaco. La primera rama de la arteria mesentérica superior es la arteria cólica media, y como esta arteria sale en un ángulo tan abierto desde la arteria celíaca, no se viene para acá, no se viene para acá hacia la arteria cólica media, sino que sigue más abajo, para ya ramas yeyunales, ramas ileales y a veces hasta la arteria cólica derecha. Por esa razón es que cuando uno tiene una isquemia mesentérica, raramente está comprometido el intestino grueso. ¿Por qué? Primero, por la salida de la arteria cólica media, anatomía quirúrgica, eso sale para arriba y el trombo generalmente no coge para allá. Segundo, el colon ascendente no se compromete mucho porque de la arteria cólica media salen toda una cantidad de ramitas que son distales, que discurren paralelo a las asas del colon ascendente, que también le dan irrigación, ¿sí? Que son las arcadas colaterales de Drummond y de Riolano. ¿Se las mencionaron alguna vez en anatomía? Bueno, cuando pasen por cirugía se las van a mencionar. Entonces miren que es difícil que el colon haga una isquemia por una razón que es netamente la forma en que la arteria sale desde la aorta. Entonces, la sospecha clínica, ya habíamos hablado un poquito del dolor abdominal, que inicialmente es muy inespecífico, posteriormente es un dolor muy intenso, que el dolor va como en contravía de los hallazgos del examen físico, que generalmente el examen físico es muy benigno, pero el dolor es muy potente. El otro punto muy importante es recordar que el paciente puede tener signos de angina mesentérica o historia de angina mesentérica. ¿Saben qué es eso? ¿Quién dijo yo? ¿Cómo? Le da miedo la comida. ¿Pero por qué le da miedo la comida? Doctor, es que a mí me duele el estómago inmediatamente como. Yo estoy lo más de bien y empiezo a comer y me empieza a doler el estómago. Ojo con eso, porque ese es el paciente que probablemente tiene ateromas en la circulación mesentérica, y ese está en riesgo de generar una trombosis y el infarto mesentérico, la gangrena mesentérica. ¿De acuerdo? ¿Qué otra situación? Diagnósticos diferenciales. Es muy, muy, muy usual que el ancianito muy comórbido, diabético, hipertenso, exfumador, epocoso, cirrótico, con enfermedad arterial oclusiva, etcétera, 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 que llega a un hospital y lo rotulan y lo meten en los pisos de medicina interna con gastroenteritis, ileodinámico, tenga unos estados iniciales de una isquemia mesentérica aguda, y que si uno no lo sospecha, no lo diagnostica. Entonces es importante uno tenerlo en el radar. La isquemia mesentérica no es la patología más frecuente de todas. Sin embargo, cuando uno tiene esta situación, la tiene en el radar, tiene pensado que eso realmente ocurre y existe, puede de pronto tomar cartas en el asunto en forma temprana y ayudar a un paciente a que o no tenga complicaciones horribles en su calidad de vida, o que salga adelante y sobreviva. Causas cardíacas, ya hablamos entonces de eso: la fibrilación auricular, arritmia extremadamente frecuente, embolígena. Si el paciente está anticoagulado, no importa, hay pacientes que no se anticoagulan bien. Y recuerden una cosa muy importante hoy en día: cuando yo estudié medicina, estamos hablando de ya hace 27 años que me gradué, el único anticoagulante que había para consumo oral era la warfarina. Hoy en día disponemos de nuevos anticoagulantes, que son los inhibidores directos, por ejemplo, y que hay un pequeño problema conceptual. Y el problema conceptual es que a mí, por lo menos, yo no sé si a ustedes les enseñan con la misma filosofía, me enseñaron a que yo tenía que ser capaz de medir la respuesta a los tratamientos que yo hacía. Si daban analgésicos, para eso hay una escala visual análoga. Si daban antihipertensivos, para eso entonces estaba la medición de la presión arterial y las tomas seriadas y el monitoreo ambulatorio de presión. Si daban antiarrítmicos, con un monitoreo Holter podía seguir la arritmia, inclusive por tiempos relativamente prolongados. Si daba anticoagulantes, podía medir tiempo de protrombina e INR y sabía si el paciente estaba anticoagulado o no. Resulta que con los anticoagulantes directos no disponemos en forma rápida y en forma usual y difundida, de la actividad del factor 10, que es con lo que se mide la actividad si el paciente está anticoagulado o no. Existen raros pacientes que no se anticoagulan bien con los inhibidores 10 o con los inhibidores directos. Entonces,
eso tiene un lío conceptual porque de pronto ahí nosotros tenemos un paciente con una fibrilación auricular que estamos muy confiados en que lo tenemos bien anticoaguladito con su rivaroxaban, con su apixaban, dabigatran, cualquiera que les ocurra. Y resulta con un cuadro abdominal. Esos pacientes también pueden hacer trombosis mesentérica, también pueden hacer embolia mesentérica, también pueden hacer infartos mesentéricos. Entonces, el hecho de estar anticoagulado, de tener identificada la fibrilación auricular, no excluye el diagnóstico de isquemia mesentérica. Y perdón que me haya ido tan largo hablando mal de los anticoagulantes orales, pero me tenía que desahogar. Bueno, el antecedente de enfermedad aterosclerótica es muy importante. Paciente que ya haya tenido enfermedad coronaria, por muy bien revascularizado que esté y buena función ventricular que tenga, se vuelve a apagar. Paciente que tenga enfermedad aterosclerótica de las extremidades, enfermedad aneurismática en la cabeza, enfermedad carotídea, etcétera, etcétera. Es un paciente que puede tener enfermedad arterial. Recuerden que la aterosclerosis es una enfermedad sistémica, ¿cierto? Y el hecho de ser una enfermedad sistémica hace que uno tenga la misma, si la tiene, la puede tener en las coronarias, carótidas, cerebrales, aorta abdominal, mesentéricas, femorales, popliteas, etcétera, etcétera. Y el paciente que por alguna situación estuvo en estado de choque. Por ejemplo, un paciente que tuvo una hemorragia digestiva superior exsanguinante horrible, lo arreglaron por endoscopia, le pararon su sangrado, lo transfundieron, pero aún está con una deuda de oxígeno muy grande, está requiriendo agentes vasopresores, está requiriendo volumen y empieza a ponerse mal. Uno pensaría, pues bueno, le hicieron escleroterapia por endoscopia, ¿será que se le rompió el estómago con la escleroterapia? Puede que también tenga una isquemia mesentérica. Entonces, recuerden, tenerlo presente, porque el tenerlo presente hace que uno piense en él y pueda tenerlo como diagnóstico diferencial y buscarlo. ¿Listo? Porque el que no busca no encuentra. Síntomas. Normalmente son muy inespecíficos en un principio. El paciente empieza como con sensación de plenitud abdominal, pueden tener náuseas, a veces vómito, a veces diarrea por una cosa que se llama vaciamiento intestinal reflejo. Y hematoquesia. ¿Qué es hematoquesia? Salida de sangre por las Deposición con sangre, exactamente. ¿Y qué diferencia eso tiene con rectorragia? calles, sangrado cerrado. Ah, perfecto. Entonces, hematoquesia es deposiciones manchadas de sangre. La rectorragia no implica tener las deposiciones manchadas de sangre, sino que sangre espontáneamente del recto. Listo, muy bien. No me quita lo profesor de biología, ¿cierto? Bueno. En cuanto a ayudas diagnósticas, biomarcadores, entonces son felices pidiendo PCR, pidiendo procalcitonina, pidiendo dímero D para buscar el evento trombótico. Generalmente no sirven. El lactato también, uno los ve fascinados pidiendo lactato, que es que tienen una lactacidemia, y entonces cuando tienen acidosis láctica, estos pacientes, es que la tripa se les murió. Eso le puede pasar a cualquiera que tenga isquemia de cualquier órgano. Entonces, no es muy específico. El que sí es muy específico es el recuento de leucocitos, que desde fases muy iniciales del problema empieza a aumentar. Inclusive, pues uno puede tener pacientes con un recuento de leucocitos de 20, 25.000 en una isquemia mesentérica. Entonces, paciente con síntomas inespecíficos abdominales, con leucocitosis y con sospecha epidemiológica por sus enfermedades de base, ábranle el ojo. Y no solamente ábranle el ojo, ábranle la barriga también. Bueno, y en cuanto a ayudas diagnósticas, radiología, en la placa de abdomen es muy frecuente que el paciente que tiene una isquemia mesentérica haya desplazamiento de gas por entre los planos musculares del músculo liso del intestino, lo que se conoce como neumatosis intestinal. Si ustedes ven como que estuvieran contrastada la pared abdominal por gas, ese paciente está en serios problemas. Tomografía. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué digo que la pregunta, ¿qué sigue? Porque uno tiene dos caminos a seguir en el momento en que empezó a haber leucocitosis, en que empezó a pensar, bueno, sí, pues el examen está como tranquilo, bueno, esperemos a ver, la radiografía no me apuntó a mucho y el paciente no se ve tan mal, esperemos un poquito. La segunda opción y opción acertada es, estoy sospechando isquemia mesentérica, de una vez nos fuimos de tomografía de abdomen. Tomografía contrastada de abdomen. No se molesten en darle contraste por vía oral. Puede que al radiólogo se le vea más bonito al ojo el tener contraste dentro de la luz intestinal,
A nosotros no nos interesa eso, nos interesan varios detalles. Uno, que podemos ver si hay oclusión trombótica o embólica de la arteria mesentérica superior. Vean aquí. Ahí está el trombo en la arteria mesentérica superior en todo el tronco. Y ahí está la salidita de la arteria cólica que esté indemne. ¿Listo? Segundo, como la histamina produce edema, se ve engrosamiento de la pared intestinal. Veanlo acá. Las asas intestinales no solamente se distienden y tienen líquido abundante en su interior, sino que hay engrosamiento de las mismas. Y la misma neumatosis intestinal que vimos en la radiografía que les mostré el ejemplo en la diapositiva anterior, mírenla aquí. Es más, aquí hay algo que no sobra. Aquí pareciera que hubo una perforación de esa asa de intestino, porque miren que hay líquido que está por fuera del asa. Listo. Entonces, al radiólogo díganle de una vez, no perdas tiempo en darle contraste oral, solamente contraste intravenoso, es más, solamente fase arterial. Pues que hoy en día los tomógrafos son muy rápidos, entonces le pueden tomar a uno tomografía en fase arterial, fase venosa y fase portal. Solamente con la fase arterial, uno ya con eso tiene para establecer un diagnóstico. Sobre todo que como la más frecuente es la arterial y no la venosa, uno en la arterial ya sabe, listo, está tapado aquí, vamos a ver cómo podemos ayudarle a este paciente. Entonces, engrosamiento de la pared, neumatosis intestinal, pileflebitis. ¿Qué es pileflebitis? Es una trombosis. Es como pues un embolo séptico ahí que se va como- Más o menos. ¿Quién da más? Pero es decir, te ganaste el vaso, pero no la cerveza. lograr la certeza y se- Bueno, ¿quién se apunta por la cerveza? Y sin pastelear. Sino que yo los veo sacando celulares y tablets. No, no pastelee, no, me qué vergüenza. ¿Mm? Bueno, pileflebitis es una trombosis séptica de la vena porta, pero se caracteriza porque la imagen que uno ve, esto, falta el líquido. A tomar la cerveza yo solo. Es por la presencia de gas dentro de la vena porta. Y eso tiene su explicación. Cuando empieza a haber neumatosis intestinal, que hay gas que se está disecando por entre los tejidos, una de las vías a través de las cuales el gas se va más fácilmente disecando hacia otras partes del organismo es por el mismo trayecto de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando uno ve gas adyacente a la vena porta, eso se llama pileflebitis y eso es casi invariablemente mortal. Bueno, y el émbolo en la arteria mesentérica superior, como ya se los mostré en una imagen anterior. Bueno, angiografía mesentérica. Entonces ustedes dirán, listo, entonces este paciente tiene, ya le estoy sospechando la trombosis mesentérica, yo ya le hice la tomografía, ya vi que tenía cositas ahí como para ver qué hacer. Vamos a cateterizarlo. Se lo vamos a mandar al radiólogo intervencionista. Sí, no, ¿y por qué? ¿Mm? Depende de qué. Bro, si está estable o inestable. Bueno, entonces, como decía por ahí en la Biblia, en verdad os digo que hoy en día los estudios angiográficos invasivos, arteriografía de mesentéricas, solamente los debe pedir uno si está pensando en que es para intervenir algo. Es decir, vamos a revascularizar, no como ayuda diagnóstica. ¿Por qué razón? Porque resulta que si ustedes ven acá, esto es una arteriografía mesentérica muy linda, aquí está tapada la mesentérica superior, aquí está la cólica media, y miren toda la cantidad de ramitas colaterales que vienen de la cólica media, como les había mencionado ahorita cuando hablábamos de anatomía. Pero si ustedes ven acá, estos son estudios tomográficos. Este es un corte sagital, aorta abdominal, arteria celíaca, arteria mesentérica superior, aquí tiene su pecadito, arteria mesentérica inferior. Aquí, arteria mesentérica superior y está trombosada después de la salida de la cólica media y después de la salida de la primera rama yeyunal. Aquí, oclusión también en el mismo sitio. Aquí, cortes coronales, es decir, tajadas partidas lateralmente, en la que también vemos oclusión acá de la arteria mesentérica superior.
calidad de la imagen hoy en día en tomografía es muy buena en angiografía en este tipo de arterias. Conclusión, podemos hacer un diagnóstico no invasivo y proceder en consecuencia. ¿Sí? Es que además del tamaño de Excelente apunte. Excelente apunte. Tenés toda la razón. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces uno con la tomografía planea y ya uno dice qué camino va a coger. Listo. Entonces, acuérdense, tenemos el paciente que tenemos la duda. ¿Lo vamos a volver a ver? No, le pedimos la tomografía de una vez y estamos pendientes de la tomografía. No esperamos a entregar el turno a las 7 de la mañana para que el otro la vea. No, vamos nosotros y lo vemos en el transcurso de la madrugada y definimos. ¿Sí? Bueno. Primer punto, y va de acuerdo con el apunte que acabas de hacer. No perder tiempo en revascularizaciones percutáneas o trombolisis. ¿Por qué? Porque si el paciente ya está haciendo un abdomen agudo, está en uno de los peores panoramas que podemos afrontar. Entonces el paciente no necesita que lo revascularicen. La tripa que está muerta y no va a revivir por mucho que la revascularicemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar al abdomen, quitar el foco de contaminación y evaluar qué queda viable. Una vez evaluado lo que queda viable, ya uno definir qué va a hacer. Si va a ser una embolectomía mesentérica, si va a ser un bypass mesentérico, si lo va a mandar al angiógrafo a que le hagan angioplastias y stents, etcétera, etcétera. Segundo punto, a ese paciente hay que tenerlo bien hidratadito. ¿Por qué? Porque el tercer espacio que se forma en un intestino gangrenoso es muy grande y la pérdida de líquidos es muy grande. Y si estamos pensando que potencialmente le podríamos hacer ayudas diagnósticas contrastadas al paciente, entonces con eso aprovechamos y le protegemos sus riñones. Y cuando hay enfermedad tromboembólica, es sumamente importante considerar para ese paciente, si no hay ninguna contraindicación, anticoagularlo. Anticoagulación sistémica y preferiblemente con una cosa que podamos controlar fácilmente, que su efecto se vaya rápidamente y que lo podamos neutralizar con medicamentos. ¿Cómo se llama ese medicamento? Heparina, correcto. Heparina en infusión. ¿Con qué se contrarresta la heparina? No, esa es la warfarina, pilas, pilas, pilas. Y perdón por la reacción exagerada. Qué pena, hombre. No, ¿con qué se antagoniza? Protamina, listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el paciente que ya está con signos peritoneales, no perdamos tiempo en mandarlo al laboratorio de cateterismo. No, a ese paciente se fue de la parotomía. No la paroscopia, la parotomía. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, la duda metódica de siempre, angiógrafo, quirófano, ya hablamos un poquito de eso. Segundo, cirugía con revascularización incluida, no siempre. No siempre porque depende de qué tan extenso sea lo que hay necrótico de intestino, depende qué tanto intestino dudoso haya. También depende si hay necesidad de hacer una embolectomía mesentérica. Es el caso, por ejemplo, de que ustedes llegaron, miraron el intestino y se fueron a buscar la raíz del mesenterio para buscar a ver si hay pulso en la arteria mesentérica. No encuentran pulso, ese paciente potencialmente sería candidato a hacer una embolectomía ahí mismo en cirugía. Eso no es para sacarlo para el laboratorio de cateterismo, no es el embolectomizamos ahí. La embolectomía mesentérica hay que saberla hacer. Eso, y yo pues creería que los cirujanos generales deberían estar capacitados en hacer ese tipo de maniobras porque son salvadoras y porque en un hospital alejado de la civilización, un hospital de pueblo, pueden no tener cerca a alguien que sepa hacer la embolectomía y que haga embolectomías arteriales rutinariamente. Entonces yo creería que una embolectomía de la mayoría de arterias, un cirujano general debería estar capacitado para hacerlo. Bien, entonces operamos este paciente y se viene una cantidad de consideraciones. Este paciente probablemente lo vamos a dejar con el abdomen abierto, va a requerir cirugías repetidas. Son pacientes que están sumamente enfermos por su hipoperfusión, por la liberación de mediadores, por translocación bacteriana. Son pacientes que van a salir muy enfermos. Disponemos del soporte en la unidad de cuidado intensivo, disponemos de cómo manejar el abdomen abierto, hacer lavados repetidos, disponemos de cómo hacer una embolectomía. Entonces, quien esté enfocándose en el manejo quirúrgico de este paciente tiene que tener estos detalles muy presentes para definir si se queda con ese paciente
o más bien se lo remite a un nivel donde ese paciente tenga mejores posibilidades de salir adelante. ¿Sí? Si disponemos, pues fantástico, pero si no disponemos, no nos encartemos mucho y tratemos de buscar ayuda. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, gangrena intestinal masiva, ¿qué opinan? Abrimos el abdomen y vemos que el intestino, desde distal al ligamento de Treitz hasta la ileocecal, está completamente negro y una vez abrimos la fase del abdomen, el olor es nauseabundo. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, ese es el momento para uno salir un momentico, quitarse los guantes, hablar con la familia. Vea, don Pepito tiene un infarto mesentérico, eso significa que todo el intestino delgado se le murió. Si nosotros le quitamos el intestino, él no va a vivir. Tu tiempo en la casa de estudio ha terminado. Hay una luz, etcétera, etcétera. Pero se nos va a morir. Pero explicarles a las personas, acto seguido, una vez explicados, entran, cierran la cavidad abdominal y manejo médico paliativo. Ojalá no dijeran nunca, no tenemos nada para hacer. No, sí tenemos para hacer, porque es que a los pacientes hay que acompañarlos. Nosotros puede que no podamos evitar la muerte, pero sí podemos garantizarles que tengan la muerte menos sufrida posible. Y para eso disponemos de herramientas, los tenemos bien hidrataditos para que no tengan sed. Si quieren mojarse su boquita, usted no puede comer. ¿Cuál no puede comer? Se está muriendo. Dele agüita, dele su cervecita si la quiere tomar y déjelo que muera en paz y sin dolor y cómodo. ¿Sí? Porque eso se llama compasión y es muy importante en este grupo de pacientes. Bueno, segundo escenario, gangrena de segmentos cortos en parches, como vemos acá. Pa, 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 pa. ¿Qué opinan que hacemos ahí? ¿Qué se les ocurre? Se vale equivocarse, por favor háganlo sin pena. Ese pedazo de intestino muerto. ¿Cómo así? Bueno, esa es una opción. ¿Qué más? ¿Cómo? La primera opción fue quitar el pedacito de intestino muerto y reanastomosar. Esa es una opción. ¿Qué otra opción se les ocurre? A ver, ustedes el módulo anterior que tuvieron fue el módulo de trauma y se acuerdan de cirugía de control de daño. Piensen en cirugía de control de daño. Muy bien. Segunda opción. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos opciones se pueden tomar. Puntos a favor de la primera opción, de reanastomosar. Pues ya le erramos el abdomen y esperamos a ver qué pasa, ¿cierto? Puntos en contra de esa opción, que como hay isquemia del intestino, la capacidad de cicatrizar y de no filtrar las anastomosis puede estar disminuida. Y esa capacidad de cicatrización disminuida nos puede causar que filtre, se puede morir ese pedazo de intestino donde hicimos la anastomosis, entonces uno puede quedar con dudas en esa opción. ¿Listo? La segunda opción, obvia el asunto de que vamos a quedar con dudas porque no, vamos a dejar cerrados los cavitos de intestino y las anastomosis las dejamos para después. ¿Cuál es la desventaja? No es tan desventaja, pero los pacientes y las familias de pacientes lo ven como una desventaja y es que ese paciente tiene que quedar con el abdomen abierto, ¿sí? Pero se queda con el abdomen abierto y nos obliga a nosotros a dar una segunda mirada. Y esa segunda mirada nos permite, uno, restablecer la continuidad, dos, hacer más resección si se requiere, tres, definir para dónde va ese paciente, si va a quedar con un intestino corto o no, si va a necesitar estomas o no, que ahorita vamos a hablar un poquito de los estomas en esta situación, o si definitivamente es un paciente irrecuperable. ¿Listo? Entonces vean que las dos opciones son válidas, pero hay una opción que de pronto nos permite tener más seguridad hacia adelante, que es la de hacer cirugía de control de daño. Aplicar la misma filosofía del trauma de cirugía de control de daño funciona aquí. Dejar cerraditos, ya sea con ligaduras o con grapas, los segmentos de intestino, y en 24, 48 horas con un paciente ya bien reanimado, que ya no está acidótico, que está bien oxigenado, que no está anémico, que metabólicamente está bien, que sus electrolitos están bien repletaditos, ya entrar y en una condición distinta. Y eso nos lleva a un tercer punto, el intestino, entre comillas, dudoso. ¿Sí? ¿Qué es el intestino dudoso? Eso es una zona gris. Es una zona gris, es el intestino que no está rosadito, pero que tampoco está morado y que no se ve perforado. Y es una zona gris y también pues la coloración se ve como grisecito, es como grisáceo más bien.
Y por eso pues les digo que zona gris, no es blanco ni es negro. Entonces, ese intestino dudoso también es una indicación para uno dejar el abdomen abierto y volver a llevar en un tiempo prudencial a ese paciente a una segunda mirada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese intestino, con el paciente ya reanimadito, repletado su volumen, con unas presiones arteriales normales, sin vasopresores, puede que ese intestino se recupere y ya no sea un intestino rosadito y bonito, y eso nos permite tener una mayor longitud de intestino para preservar. Y lo segundo, nos permite ver si esas zonas que estaban grises se murieron o no. Y si se murieron, pues resecar más. Y ya tomar la decisión de cuál va a ser el reparo definitivo. Con respecto a la revascularización intestinal, ya les decía, el bypass iliomesentérico, ya sea con un segmento de vena safena o con un injerto sintético, preferiblemente los injertos de politetrafluoretileno expandido anillados que no se acodan con los movimientos ni se acodan con las diversas posiciones que hay en el tracto digestivo, pues, que puede tener uno en el abdomen, el movimiento intestinal. Segundo, la embolectomía que ya les mencioné. O lo tercero, la revascularización percutánea. Cualquiera de las opciones, y eso depende mucho del paciente. La respuesta a esta pregunta es individualizada de acuerdo con las condiciones del paciente y también de acuerdo, y nunca olviden eso, con los recursos de los cuales uno disponga. ¿Sí? Anastomosar o no anastomosar, entonces volvemos al cuento. El no anastomosar nos obliga a tener una segunda mirada y nos permite evaluar la longitud de intestino residual. ¿Sí? Esto es sumamente importante, muchachos, es tremendamente importante. Claro. O sea, es posible que no hacer la respiratoria a hacer pues. Puede pasar, pues, es una opción válida. Pero a ver, la situación es la siguiente. Supongamos que abriste la primera vez y te encontraste una extensión muy grande de intestino que no está gangrenoso, pero está, digamos, en zona gris, intestino dudoso. Entonces ahí uno tiene dos opciones. Primera opción, vuelva y cierre, pues, o deje el abdomen abierto y vuelve en 24 a 48 horas. La segunda opción, envuelve el intestino en gasas húmedas con suerito tibio, van reanimando el paciente, sale, se toma un tintico, hace pipí y vuelve y mira cómo está la situación. Si la situación mejoró, puede que no requiera resección y váyase. Si la situación no mejoró, abdomen abierto y segunda mirada después. ¿Sí? Esas son estrategias que le permiten a uno tomar decisiones. Y por eso yo soy tan insistente, me han oído decir hoy varias veces que el manejo debe ser individualizado. Es uno viendo qué va encontrando y abriendo el arbolito del algoritmo de manejo que uno se va haciendo. ¿Sí? Bueno. Longitud de intestino residual, concepto supremamente importante, muchachos. ¿Por qué razón? Porque es que hay como un número más o menos crítico de longitud de intestino delgado que nos dice intestino corto versus no intestino corto. ¿Alguien se atreve a dar un número? Pues de hecho, preparando esta charla, aprendí, porque yo no sabía tampoco cuánto era la longitud y aprendí. ¿Alguien quiere aventurarse? 1 metro, 2 metros, medio metro. ¿Mm? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿En qué van las apuestas? 3. Ustedes gastan mucho, hijo de madre. 1 metro. 1 metro, sí. Y un puntico importante para tenerlo también en mente, y es que si logramos preservar la válvula ileocecal, le va mucho, mucho mejor al paciente, mucho mejor. Y es porque vamos a pintar un escenario fisiológico. ¿Cómo es la osmolaridad del líquido intestinal? ¿Alta, baja o isosmolar? De acuerdo con el plasma. Listo, muy bien. Fisiológicamente, ¿qué hace el intestino grueso? Bueno, si ustedes le mandan un líquido que es altamente hiperosmolar al intestino grueso, ¿qué va a pasar?
¿Cómo? Exactamente. Exacto. ¿Y eso clínicamente en qué se traduce? Diarrea. ¿Listo? Entonces, el tener una longitud de intestino grande que absorba la mayor cantidad de nutrientes, sobre todo los nutrientes que ya están más partiditos, es decir, ya no estamos hablando de proteínas, sino de péptidos, ya no estamos hablando de de carbohidratos corticos, esas cositas, todo eso. Recuerden que al partir una molécula grande, la osmolaridad del medio que la circunda va a aumentar notablemente. Entonces, la osmolaridad del líquido intestinal es muy alta. Al llegar al intestino grueso, va a ser de muy alta osmolaridad, va a secuestrar líquido hacia el lumen y eso va a producir diarrea. Entonces, 1 metro, número 1. Segundo, la preservación de la válvula ileocecal. ¿Por qué? Porque la preservación de la válvula ileocecal permite que no llegue todo un volumen constante como una llave abierta hacia el intestino grueso, sino que permite con el mecanismo de esfínter de la válvula ileocecal que las cosas vayan llegando de a poquitos. Y cuando van llegando de a poquitos, el colon está más capacitado a manejar esas cosas. ¿Sí? Y lo otro, estomas. Es mejor un mal estoma que una buena anastomosis. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes hacen un estoma, un intestino que va a quedar, cuando ustedes hacen una anastomosis en un intestino que va a quedar corto, generalmente esa diarrea es de muy difícil manejo y a los pacientes les va supremamente mal. En esas situaciones muchas veces es mucho más fácil manejar un estoma y evaluar hacia futuro cuáles son las posibilidades que ese paciente tiene de rehabilitación intestinal. Bien. Bueno. La laparotomía de segunda mirada involucra entonces que el paciente ya esté reanimado, como habíamos dicho anteriormente, las consideraciones de anastomosis versus estomas que acabamos de hablar y la definición del cierre de pared abdominal. Porque recuerden que uno no necesariamente en la segunda mirada cierra el abdomen. Uno puede hacer otras miradas adicionales y hacer un manejo por etapas del abdomen. Entonces eso también es para tenerlo en mente. Hablemos ahora de lo que no habíamos hablado antes, de la trombosis venosa mesentérica, la TBP de las tripas. Bueno, es un paciente también con síntomas muy inespecíficos, tal cual el paciente de la isquemia mesentérica, pero es un paciente que probablemente tiene historia de patologías que le pueden producir estasis al flujo sanguíneo venoso. ¿Cuáles? Por ejemplo, pues policitemia, pacientes policitémicos, ya sea o porque se deshidrataron o porque tienen una policitemia rubra vera, o pacientes que tienen EPOC y son policitémicos por su hipoxemia crónica, o pacientes también con cardiopatías congénitas que también son desaturados y policitémicos. Estos pacientes tienen mayores posibilidades de pensar. Entonces, el paciente que les llegue con alguna condición de base que lo hace ser policitémico y dolor abdominal, piense en trombosis venosa mesentérica. Segundo punto, hipertensión portal. Acuérdense que la vena mesentérica superior se junta con la vena esplénica y entre ellas dos forman la vena porta que llega al hígado. ¿Sí? Cuando tenemos hipertensión portal, entonces el flujo de sangre hacia el hígado a través de la vena porta se disminuye y todo el flujo de vena mesentérica superior y vena esplénica se va por circulación colateral formando varices gástricas, varices esofágicas, varices intestinales, ¿sí? Entonces esa produce estasis del flujo y el paciente también puede trombosarse la vena mesentérica, la vena mesentérica o la vena porta y en ese caso habría que pensar también, habría que manejarlo como una trombosis venosa mesentérica. Y el otro punto, cáncer, ¿se acuerdan del síndrome de Trousseau? Trousseau era un médico francés del siglo XIX y al hombre le empezaron a dar trombosis venosas en los brazos, en las piernas, trombosis que migraban, le daban trombosis venosas, aparecían, desaparecían trombosis venosas. Y el hombre se examinó y se encontró una más aquí. Lo acabaron de estudiar y tenía un cáncer de páncreas. El internista Trousseau fue famoso porque se diagnosticó su propio cáncer a través de una trombosis venosa migratoria. Entonces, cáncer, distintos tipos de cáncer pueden causar trombosis venosas, entre ellas trombosis mesentérica. Entonces, no se olviden de mirar la plaquita de tórax del paciente a ver si le ven alguna cosa. No se olviden de examinarle bien el abdomen a ver si le encuentran masas. No se olviden de preguntarle bien si tiene antecedentes de cáncer de alguna cosa, porque ahí pueden tener el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, buena interacción con esos pacientes y con sus estudios.
Esos también, no nos vamos a poner a fregarnos la vida pidiendo una cantidad de estudios, sino que nos fuimos de tomografía. Y en este caso, uno debe decirle al radiólogo, hey, estoy buscando una trombosis venosa mesentérica. Los radiólogos recuerden que ven 1000 estudios todo el día, hacen ecografías, ven tomografías, hacen estudios simples de tórax, hacen radiografía de pacientes con problemas ortopédicos, etcétera. Entonces ven una cantidad de cosas. Entonces uno le pide TAC contrastada de abdomen y él le hace una TAC contrastada de abdomen. Pero si uno le hace una pregunta específica, él probablemente se va a enfocar en eso y les va a dar más ayuda. Entonces, no se olviden de interactuar con el radiólogo. La caverna no es un sitio inamigable para el cirujano. El cirujano puede entrar a la caverna e ir a comer allá o tomarse un tintico. ¿Listo? Y por ahí derecho, hablar con el radiólogo. A los radiólogos, si uno les habla, ellos buscan lo que uno necesita. Si uno les habla, cambian la técnica del estudio que van a hacer para buscar lo que uno necesita. Entonces, no se olviden, el clínico debe ser buen amigo del radiólogo. Los radiólogos no son rivales, son amigos, no comida. Bueno, ¿qué encontramos ahí entonces? Uno, una hipodensidad en el tronco de la vena mesentérica superior. Véanla aquí. Aquí está eso. Pero también podemos ver la presencia de líquido peritoneal extraluminal, engrosamiento intestinal, porque ahí sí las asas también se edematizan mucho, como cuando es isquemia mesentérica. Y, insisto, preguntas específicas para el radiólogo logran mejores informes. Y acostúmbrense a una cosa muy importante, ustedes que todavía están relativamente jóvenes. No se queden solamente con el informe del radiólogo, miren ustedes las imágenes, porque si de pronto el que pidió el estudio no hizo las preguntas específicas, el radiólogo solamente dio un informe general, pero si uno empieza a buscar las cositas de las preguntas específicas en las imágenes, uno dice, esto no me cuadra, y se baja para el radiólogo a hacer que cuadre. Hey, vení, tengo esta duda. Y la duda se resuelve. Acuérdense que ante la duda no hay duda y todo hay que resolverlo en favor del paciente. Y me perdonan tanta máxima que les he echado hoy. Estoy muy cansón, estoy muy cacreco. Bueno, en cuanto al pronóstico, ¿por qué es tan letal la isquemia mesentérica? Porque los médicos fallamos en algunas cosas. Primera cosa en la que fallamos es que no la sospechamos antes de que haya gangrena. ¿Por qué? Porque es que el examen físico muchas veces confunde en esta situación. Entonces, no asociamos mucho la posibilidad de una isquemia mesentérica con la posibilidad de que el paciente haga una gangrena intestinal. Es el caso del médico que tiene la sospecha y dice, pero no se ve tan mal, observémoslo. Versus, no se ve tan mal, pidamos la tomografía de una vez. Eso es un primer pecado y lo cometemos nosotros. Desafortunadamente, ninguno de nosotros es perfecto y todos vamos a fallar en esto en algún momento de la vida. Todos, 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 hasta la gente más tesa del mundo va a fallar en eso. ¿Por qué? Porque es que muchas veces el ejercicio de la medicina no es fácil. Hoy en día, antiguamente no disponíamos de eso, hoy en día disponemos de las guías. Y las guías tienen un problema extremadamente grave, que son diseñadas para el bulto, pero no para las ramitas que le salen al bulto. Se pierde como la individualización del paciente. Entonces, en esto, como uno estar pendiente de cuáles son las condiciones específicas de este paciente que me mueven a mí a pensar que puede estar teniendo esto. Bueno, segundo, el proceder con angiografía diagnóstica o terapéutica. ¿Sí? Si tenemos el diagnóstico tomográfico, no nos pongamos a pendejear a pedir cosas, salvo que veamos que el paciente es intervenible y se puede arreglar el problema. Pero si tiene signos de que tiene una gangrena intestinal, en este momento la urgencia no es angiografía y revascularización, es abrirle el abdomen y controlar el foco de infección. El mejorar la perfusión intestinal en cirugía, es decir, si es susceptible el paciente de hacer un injerto, hacer una embolectomía, hacerlo, para tratar de delimitar lo mejor posible las zonas isquémicas y tener siempre en mente la segunda mirada y la creación de estomas. Hay que recordar que son pacientes que tienen muchas comorbilidades, que hay ciertas comorbilidades que nos llevan a un paciente que tiene dolor abdominal a pensar en una catástrofe de estas. Y segundo, que muchos pacientes consultan tardíamente porque es que los síntomas inicialmente son muy inespecíficos. Pero recuerden, como decía Thomas Sydenham, ¿se acuerdan de la Corea de Sydenham? ¿No se acuerdan de la Corea de Sydenham? Bueno, cuando pasen por neurología van a saber qué es eso. Cuando se acuerden de la Corea, cuando pasen por Corea, se van a acordar de mí en neurología. Thomas Sydenham, que era un internista también británico del siglo XIX, decía que un hombre es tan viejo como sus arterias.
Entonces, paciente tiene arterias viejitas, arterias ateroscleróticas y puede fácilmente, si tiene un dolor abdominal, tener todo esto que acabamos de hablar y ustedes pueden sacar un diagnóstico precoz, pueden salvar una vida y pueden mejorar una calidad de vida. Entonces, reitero, no son los problemas más frecuentes, pero si uno los tiene en mente, los busca y si los encuentra, puede resolverlos a tiempo. O preguntas, este es el momento. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Sí. No es tanto como de la parte clínica, sino que es como de la recuperación de ellos. Como si hay algún estudio que relacione pues, los pacientes que quedan con intestino corto y pues como alteraciones psiquiátricas, pero como, pues, sí, pues como ese eje tan importante que hay cerebro, intestino y con la serotonina, pues si conoces algún estudio que relacione como... Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. No conozco de ningún estudio que relacione una cosa con la otra. Habría que hacer una búsqueda más exhaustiva del asunto, pues, pero que yo sepa, no. Ahora bien, hay una cosa importante. Paciente que quedó con intestino corto es un paciente que por lo menos inicialmente quedó condenado a recibir nutrición parenteral. ¿Sí? Paciente que quedó condenado a recibir nutrición parenteral y a buscar una cosa que surgió después de que se vio que el trasplante de intestino no tiene tan buenos resultados, que el trasplante de intestino es una cosa muy compleja, sobre todo para el cuidado a largo plazo del paciente, es la terapia de rehabilitación intestinal. Quienes antes se dedicaban a trasplante de intestino, antes de pensar en trasplante de intestino, piensan en rehabilitación intestinal. Y son pacientes que le hacen diversos tipos de tratamientos médicos, pero también algunos tratamientos quirúrgicos que pueden retrasar el tránsito intestinal, mejorar la absorción y pueden lograr que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, en eso también hay que estar uno pendiente, que si le queda un paciente con un intestino corto, buscar la posibilidad de llevarlo a un servicio de rehabilitación intestinal. Aquí en nuestra región hay dos, San Vicente Río Negro y el Hospital Pablo Tobón, y tienen buenos resultados con eso. Entonces, también para tenerlo en cuenta que la rehabilitación intestinal es una realidad, eso existe y eso funciona. ¿Una otra pregunta? Por acá nos preguntan desde el chat que si al dejar estos pacientes con el abdomen abierto quedan con abdomen congelado. No necesariamente y depende del tiempo. El abdomen congelado es una cosa que se presenta ya después del paciente llevar muchos días con abdomen abierto. Y esto generalmente es una cosa que uno termina resolviendo en el curso de una semana, 10 días, entonces no necesariamente. Ya, si el paciente lleva mucho más tiempo con el abdomen abierto y lleva 15 días, 20 días, un mes sometido a lavados y al abdomen permanentemente abierto, esos pacientes sí que terminan siendo un abdomen congelado. Pero en estos casos, normalmente la situación se termina resolviendo relativamente rápido. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Beca. No. ¿Otra pregunta, duda?